Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Chismes de Historia y Ciencia. Estoy con mi papá Fernando Navarro. Yo soy Rubí Navarro. ¿Cómo estás, papi? Buenas tardes. Hola, mi preciosa. Hola, Yo papi. estoy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bien, qué bien. Pues miren, teníamos un rato sin grabar. Sí, hombre. Aunque a lo mejor para ustedes recién salió un episodio antes que este, pero pues ese ya lo teníamos grabado. Y pues hubo una pausa de unas dos o tres semanas que no pudimos grabar por diversas razones, que pues nos sentíamos muy mal, la verdad. Nos da pena y nos da pues apuración pues dejarlos Sí, así hombre. nomás a la deriva, pero pues así se ha presentado las cosas y pues ni modo, se hace lo que se puede, ¿verdad? Exactamente, pero de verdad que nos esforzamos, pero hay veces que... pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Sí, exactamente, pues ya estamos aquí de vuelta y pues si vieron el episodio pasado, que es la primera parte de sobre la ruta de la seda, diagonal, viajes de Marco Polo. Yo le quitaría esa diagonal porque en realidad en esta parte no... Ya no vamos a hablar de él. Bueno, pero se mencionó en el episodio pasado Marco Polo porque tiene que ver, pues. Es casi como de facto, o cómo podemos decirle, como una algo que participa totalmente, que cuando tú hablas de viajes en el mundo y de la ruta de la seda y conocer reyes antiguos y imperios exóticos, por llamarlo de una manera, con respecto a cómo eran en Europa, sí. La referencia es Marco Polo. Uh-huh. ¿Ah? Aunque ya como les dijimos, pues como que sí se le echó mucha crema a sus tacos, sí era medio mentirosa, pero pues está bien, mira. Está bien, no, tenía la gente divertidísima. Él le dio salsa. Imagínense, su libro se vendió, pero sí. Había, disculpen, no me acuerdo ni quién lo dijo, ni a cuál fray. ¿Se lo dijo o qué? No, bueno, sí. Estamos hablando de la época de la llegada de los españoles, uh-huh. Pero habían entrado por la costa este de los Estados Unidos, uh-huh. Que de hecho los españoles fueron los primeros, o sea, que después hicieron colonias a otros países, pero primero entraron los españoles. Y por cierto, hay un capítulo que yo quiero hablar específicamente de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que fue un tipo súper audaz, o sea, para ese tiempo es un tipo que me sorprende mucho su iniciativa, uh-huh. Y otras cosas. Pero bueno, el caso es que una persona, un autor de un libro estaba relatando, dice, bueno, lo siguiente es un relato de Fray Juan Pérez, que era un monje dominico, uh-huh. Quien vio mucho, pero pretendió ver más. Así Marco Polo. Vio mucho, pero pretendió ver más. Sí, pues parece que era literal así tu compa ese que le pasa algo, pero le agrega un chingo de detalles que termina siendo otra cosa, pero mira, una parte cierta y tú te divertiste escuchándole, pues ya, ¿no? Estuvo padre. Así fue Marco Polo, pues las risas no faltaron y qué padre y todo, pues nomás pues saber que pues ya había mucha fantasía en lo que platicaba, pero de algo sirvió. Sí, y más en esa época que, pues, ¿cómo comprobabas? ¿Con quién corroborabas? ¿Qué método informativo tenías para saber qué estaba pasando en otras partes del mundo? Entonces, el que llegaba y contaba primero, pues era que su historia era la que prevalecía por mucho tiempo. Sí. Es más, no solo por mucho tiempo, sino que muchas generaciones completas fallecieron creyendo pues, esa información. Exacto. Muy bien. Pero bueno, pues vamos a entonces continuar con esto de la ruta de la seda. ¿Nos puede refrescar poquito en qué nos quedamos? Según yo nos quedamos en lo siguiente. Uh-huh. Al llegar a la ruta de un río, que es el río Taxorus, creo que sí, Taxorus. Que no me suena. No, dice que no le suena, perdón.
pues claro que no suena, Yaxares. Y ese es el río Yaxares, junto con el río Uxo y otro río que ahorita se los voy a mencionar, no recuerdo bien su nombre. Eran ríos que confluían hacia el mar Aral. O sea, fíjense el tamaño del lago para llamarle mar. Sí, está cabrón. Pero actualmente, o sea, ese río, el río Yaxares, era como no era como, o sea, era algo como, volví a repetir, ¿no? O sea, literalmente era como un convenio no escrito, ni una ley, de que, ¿sabes qué? De aquí para acá son los pueblos esteparios, turcos, mongoles, yamnayas, y luego me falta uno, pero no me acuerdo ahorita. Y pues donde, pues si te metías, pues eran pueblos que como viajaban de un lado para otro, y ahí no tenían un lugar de asentamiento. Estaban en la estepa rusa, por ejemplo, ¿no? Estaba haciendo un frillazo, vámonos al sur. Estaba haciendo un calorón, vámonos al norte. Entonces, todo el tiempo estaban en continuo movimiento. Por eso es que, por ejemplo, los mongoles, el caballo, pues es parte como de su cultura absoluta, ¿no? O sea, es algo... De su identidad. De su identidad, ¿no? Hace unos pocos años les platicamos de un grupo mongol, que ya no he escuchado nada de él, por cierto, que se llama The Who, pero con H-U, y donde en su video, en el video de ese tema, está despertando, un despertador, pues, y el despertador tiene forma de caballo labrado, o sea, totalmente. Sí, claro, sí. Y la estatua gigantesca de Genghis Khan, pues, está sobre un caballo, o sea, pues, no lo iban a poder dejar atrás a un caballo. Bueno, claro. Entonces, el río Yaxares marcaba un territorio, marcaba una frontera en la cual, pues, si te metías a esa zona, era una zona norte, y pues Dios que te ayude, porque no sabemos ni cómo te van a hacer, a lo mejor te van a... Y ahí perdió Ciro el Grande, Ciro I el Grande, ahí lo fue destrozado, porque de pronto ya ven que se empezó verse a expandir por todos lados, parecía como esos dinosaurios que metes en el agua, ¿no? Y que se empiezan a hacer más grandes. Entonces, pero ahí pues se lo tragaron vivo, ¿no? O sea, a este hombre. Entonces, ya Alejandro Magno, llegando a esa zona, ni siquiera, o sea, dicen que volteó, vio hacia el norte y dijo, vamos hacia el sur. Y Alejandro Magno, pues era un tipo muy astuto, o sea, él decía, voy a ver qué. Sí. O sea, ni siquiera hay un reino, no hay un imperio, no he sabido que haya joyas, no he sabido que haya una ciudad gigantesca donde esté el reino fulano. Entonces, ¿a qué voy? O sea, sí, lo que dijimos, según yo, en ese episodio pasado, ¿no? Sí dijimos que, o sea, era porque él no le vio nada factible que le mereciera el esfuerzo, pues, de lo exacto, que... no fue cobardía ni que se la pensó, de que no, hombre, pues, dicen que son bien tremendos estos muchachos, estos de la estepa. No, o sea, no le vio objetivo, provecho. No le vio utilidad ni provecho. Entonces, bueno, pues se continuaba ya por esa ruta, y se llegaba a un desierto, el desierto de Caracas. A ver, no recuerdo si ya hablé sobre Samarcanda. ¿Qué decías de eso? Samarcanda era una ciudad, bueno, de hecho cuando se habla sobre la ruta de la seda, Samarcanda es muy famosa. Nunca no, según yo. Ok, exactamente en eso que acabo de terminar, ahí quedamos. Entonces, siguiendo la ruta, se llegaban a dos ciudades que son como el Samarcanda y Bujara,
eran ciudades que habían fundado quien fue Tamerlán. Tamerlán, quien fue un gran rey mongol y que fundó muchas ciudades y por ejemplo, estas ciudades, Samarcanda es una ciudad bellísima y está en Uzbekistán. Ah, ok. Y lo mismo Bujara, y las dos son ciudades así verdaderamente, bueno, sobre todo Samarcanda actualmente, ¿no? Que tiene una plaza, se llama Al Arab, creo, que es algo bellísimo, bellísimo, o sea, totalmente lleno de azulejos y enormes arcos y cúpulas verdaderamente gigantescas. Entonces, pues está. Pero nomás que Uzbekistán, pues no es un país así que muy participativo, que digamos, de la política internacional. Entonces, pues, pero Samarcanda es bellísima, ¿no? No tiene mucha promoción turística. Exacto. Y Bujara también, bueno, en Bujara llegó a ser tan poderosa como porque las ciudades por donde se pasaba, ahí se vendía algo. Y por ejemplo en Bujara se vendría la piedra esta que es color azul. No. A ver. Turquesa. Turquesa, exactamente. Turquesa. Ok. O sea, unas minas que hasta la fecha, dan muchísima turquesa. Muchísima turquesa. Y en ese tiempo, pues, era el lugar donde ibas a comerciar turquesa. Y eran, como les digo, ciudades turménidas. Tamerlán es un nombre compuesto. Quiere decir Tamerlang, que quiere decir Lang, el cojo. Órale. Pero siempre, como por ejemplo, cuando llegaron aquí, que Montezuma en vez de Moctezuma, ¿no? Y sí, lo adaptas poquito para pronunciar más fácil. Su propia pronunciación, exactamente. Entonces, pero Tamerlán, seguimos así siempre, en todo, hasta inclusive en otros idiomas, Tamerlán, así se quedó y Tamerlán. Muy famoso y estas ciudades fueron fundadas y los que ellos fundaban, como era tan poderosísimo el imperio mongol, el segundo imperio más grande después del imperio británico, que estamos hablando de 33 millones de kilómetros cuadrados. Pues sí, algo. Y 34 tuvo el imperio británico. Que acá, mientras, por ejemplo, los mongoles lo tenían todo en una enorme masa, los británicos lo tenían aquí, acá, estas islas, este continente, la India, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, totalmente disperso, pero pues finalmente era el imperio gringo, ¿no? Y imperio, y a final de cuentas, aún retirándose de ahí, muchos quisieron continuar siendo parte de la Commonwealth. Exacto. Creo que ya les habíamos comentado sobre eso. La como India, Canadá. La India no. No, esa sí era colonia. Así es. Sí. Está Canadá y Australia. Son parte de la Commonwealth. Sí, que hasta le siguen teniendo así como, pues, la reina, ahora el rey, pues, eran como parte de ellos también. Exactamente. Jamaica, inclusive. Pero entonces, se continuó por esa ruta bueno, y estos lugares que le decimos que del río, se llamaban transoxanos, porque estaba el río Xan, y que decían, de ahí para allá, no hay que meterse también con los esteparios, esteparios o nómadas, que de ahí salieron los Yamnaya, que son hasta que acabamos de saber hace 3 años, que esos eran los verdaderos indoeuropeos. O sea, ¿y por qué? Porque ellos traían el idioma indoeuropeo, de ahí salió, pero ellos no eran en sí indoeuropeos. Y siempre se habló del pueblo indoeuropeo, estamos hablando de siglos, de los indoeuropeos,
pero era un pueblo inexistente. Existía un lenguaje que se le llamó indoeuropeo y que a la fecha sigue siendo, ¿no? El gran tronco, pero no había un pueblo. Los indoeuropeos conquistaron Europa, ¿no? Eran los Yamnaya que llevaron el idioma indoeuropeo a casi toda Europa, donde ya les platicamos que hay 4 países donde que no tienen nada de indoeuropeo, ¿no? Que son urálicos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, después de Samarcanda, iban a llegar hacia la zona de Persia, donde, bueno, o de Irán actualmente, por la zona norte, e iban a pasar, pero antes tenían que pasar un desierto. Es el que le estaba diciendo, es el desierto de Karakorum. El desierto de Karakorum le llaman también desierto negro, porque pues, supongo que por la arena, ¿no? Y es un desierto que está como unos 40 metros bajo el nivel del mar. Y a su vez hay un río ahí, el río Ugar, que corre por el desierto hasta que se hace un delta y se desaparece. Y donde se hace el delta, había una ciudad que se llamaba Merv. Merv era una ciudad que en un periodo fue muy famosa y fue fundada por los persas aqueménidas. Ok. Entonces era una ciudad importante. Y hasta ahí llegaba hasta Merv. Y esa zona, decían que Merv era la capital de Jorazán, de la zona de Jorazán. O sea, toda esa zona era la zona de Jorazán. Y después en ese desierto, ahí hay algo curioso. ¿Han oído hablar de las puertas del infierno? Sí. Ya ven, se ve así como un hoyo, como ¿no? Bien un hoyo, feo. exactamente. Lo que pasa es que en los 70s estaban haciendo una exploración y vieron, por así decir, no por así decir, literalmente rompieron la capa impermeabilizante del gas natural de la zona. Rompen la capa, no se dan cuenta, y entonces pues empieza a brotar el gas por varias partes y empezó a hundirse, ¿verdad? Inclusive el grupo del equipo de ingenieros que había y todo, pues se les empezaron a hundir las instalaciones y quedó un hoyote que tiene 50 años ardiendo de gas natural. ¿Por qué? Porque alguien dijo, oye, pues está escapando el gas. Pues hay que prenderle hasta que se acabe. ¡Eso, venga! Y pum, lo encienden y pues ahí está. 50 años y pues no se puede pagar, ¿verdad? Entonces está en Kirguistán. Pero eso sí, el presidente, hace unos 3 años dijo, hasta este año va a seguir encendido la puerta del infierno. Pues sigue encendido. Nostradamus. No, son maldiciones que hay que tenerle miedo. Entonces, pues... De esas predicciones, si has visto últimamente que traen... que según eso, ya para estas fechas, cuando salga este episodio, habremos de saber si pasó no, lo de el Rapture, que ya ves que en Estados Unidos se da más... sí. Como... ¿de los testigos de Jehová? Sí, que va a venir Jesús por ellos, ya. ¿No habías escuchado? Ahora sí, no había escuchado. No, pero es que tantas veces me ha pasado eso de que esta fecha, este año. Pero es que nunca me había tocado así como que en redes sociales ya estuvieran, o sea, ya mucha gente pues que estaba segura, digo, estaba porque una fecha ya había pasado en septiembre 20 y tantos, esa era la fecha. Y ya estaban todos preparándose y diciendo, no, pues como ya unos vendiendo sus casas, vendiendo sus carros, dejando su trabajo y dando tips de cómo prepararte. Había una señora hasta diciendo que te compraras calzones nuevos porque como te van a encuerar para cuando te vayas, pues mismo que te recuerden con calzón roto. Mal. O sea, imagínate que te van con el calzón con un sello ahí. Sí, exacto, ahí con la rajita. Que a lo mejor tuviste diarrea o... Sí, ¿no? Y se estaban preparando. Se vería muy mal. O sea, preparándose en serio, se volvió todo un tema, pues. Es que
Ve los gringos, ve Es cuando que así hicimos- son. ve el extremo que llevan, pues ya los que hicimos sobre las sectas. Sí. No, hombre, estos güeyes que, pues ya listos para irnos al espacio y la chingada. Y se suicidan, cabrón, porque pues era el momento, o sea, era la manera de llegar, ¿no? Exacto. Al nivel cósmico, ¿verdad? Esos eran Heaven's Gate, ¿no? Heaven's Gate, exactamente. Pero pues esto es más muy grande porque pues son, o sea, hasta Estos cristianos de y Jehová, todo, o sea, cristianos están entrando en ese rollo. ¿Y sabes cuál fue el primer año que iba a haber el Rapture? No. 1914, cabrón. ¿Y qué sucede? Empieza la guerra. Primera Guerra Mundial y dicen, ¿qué hubo? Aquí está Dios. ¿Cómo ven, eh? Aquí están las señales clarísimas. No, ese año llegaron y... ¿Cuántos faltan para seguir inscribiendo? No, pues tráetelo, no, como unas 36 cuadras, hijo de la chingada. Pues tráete más formatos para seguir inscribiendo. No manches. No, No, es una sí exageración estuvo- eso, ay, sí, como si no fuera obvio. O sea, pero sí hubo mucha, o sea, los estudios de Gala sí lograron que muchos se impresionaran y dijeran, oye, ¿de veras? Sí, pues es que es algo que nunca había pasado y Nunca está había muy pasado. fuerte, pues Por sí, eso o le llaman sea. la Gran Guerra, porque Ujú. es la que fue terrible y la que nunca iba a pasar otra peor. ¡Inocentes! Y ni tuvo que pasar tanto tiempo. Exactamente. De hecho, pues ya ven que muchos autores dicen, pues, en realidad fue la misma, fue el mismo conflicto. Sí, o sea, estuvo como apagadito, y Sí, 20 sí. años después otra vez Lo único tracas. que pasó fue que los 15 minutos del partido de fútbol, vamos calentando y vamos preparando nuevas tácticas porque nos van ganando 1-0 y la chingada. Y entra el segundo tiempo, cabrón. Sí, aunque bueno, yo la verdad diría como que es más una consecuencia de la otra, no tanto que fuera la misma lucha, no. O sea, pero sí fue como consecuencia. Yo estoy de acuerdo, Ujú. pero lo que me refiero que precisamente por ser Porque hubo consecuencia, ajá. es como haber habido continuidad. Pues, Sí. O sea, Sí, o sea, porque esta- no hubiera habido la segunda sin exactamente, lo que pasó en la exactamente, primera. Exactamente. Sí, estoy Muy de bien. acuerdo. Bueno, pues entonces, pasando este desierto, donde les decimos que está la puerta del infierno, se llega les decía que en el delta del río está esa ciudad de Merv. Merv fue una ciudad muy importante y era la capital de Jorazán. Y después, más adelante, se llegan a otras 2 ciudades. Merv, no les había dicho su edad, está desde el 2500, de hace 2500 años, o sea, cuando estaba en su apogeo el imperio persa, y estaban en su apogeo los aqueménidas, porque, recordando hacia atrás, cuando vimos sobre las guerras, ¿cómo se llaman? Púnicas. Médicas, Ah. las guerras médicas, Grecia contra Persia, pues fue más o menos en esa época, Sí. 500 años, de 600 a 400 años Antes de la era común. de la era común. Entonces, pues, 2500 años. Y Sí. los aqueménidas, pues donde se plantaban, fundaban. Y la ciudad que llegaban ya la habían fundado otro país, pues ya se la quitaban, como lo hicieron con los griegos, ¿no? Que, con permiso. Y pues los griegos en ese tiempo, pues eran ciudades-estado. Una sola no podía defenderse contra un imperio de ese pelo. Pero bueno, ya, por ahí tenemos eso, son 4 capítulos y están muy interesantes de cómo se fue dando, de cómo empezaron la cultura cretense a ser algo muy básico hasta Ujú. convertirse en el gran imperio que culminó con Alejandro Magno, no culminó con Atenas o con Esparta, o sea, no. Inclusive hasta tuvieron un tiempo que fueron enemigos, las guerras del Peloponeso. Sí. Pero fue Alejandro Magno el Macedonio el que sí unificó a todo y fue el que conquistó el mundo. Ese es el periodo helénico, es el último periodo de los griegos, ¿no? Fue el último momento de la historia que eran potentes. Que pues ya de ahí decayeron. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Pero no solamente potentes, sino su cultura estamos inmersos. Varios de nuestros términos
están usados del griego. Sí, o sea, sí permearon. Etimológicamente, y luego en costumbres, los romanos, cabrón. Los romanos, era una réplica, ¿no? Sí, que la verdad, o sea, aquí les hemos hecho así mucha burla de que, ay, copy-paste y así, pero pues también ellos ayudaron a que permaneciera. Exacto. No, y la mejoraron. Sí, exacto. Porque crearon muchas, por ejemplo, también les damos el ejemplo del derecho romano. Pues Sí, antes no existía ni siquiera libro de derecho, ¿verdad? Existía pues que el código Hammurabi, ¿no? Que si robas a tu suegra, que te corte la mano y pinches cosas de eso, Sí. ¿no? O sea, lo básico, así, ¿no? En fin, ya para qué continuar con eso. El caso es que estas dos ciudades que están, como les dijimos, Merv era la capital de Jorazán, pero, y fíjense, desde hace 2500 años, pero no crean que siempre estuvo ahí. Resulta que en Merv, en 1221, llegaron unos muchachos bien desmadrosos que se llamaban mongoles. ¿Y qué hicieron con la ciudad? Pues la destruyeron. Y como la gente se resistió, porque con los mongoles eran tres opciones. Abrirles las puertas y decir, entrenle y pásenle y hagan lo que quieran. Y ellos los sometían y se de aquí en adelante ustedes son parte del imperio mongol. La segunda era querer luchar o medio luchar y darse por vencido. No, sabes que ya, me doy. Y ya se encargaban de varios soldados del cuerpo enemigo, pues, de matarlos, ¿verdad? Porque pues, un pago tenía que haber. Pues sí. Pero la ciudad que se resistía a las murallas y resistía a la población, todo eso, pues, eran brutales, era matanza de miles. Les hemos platicado que hacían pirámides con cráneos de personas que decapitaban. Y de todo, o sea, no discriminaban hombres, mujeres, niños, ancianos. Ahí no había discriminación. Entonces, verdaderamente eran terribles, ¿no? Y Merv, pues hasta ese momento fue una ciudad importante. Porque ya después, cuando pasaba la ruta de la seda, los que pasaban, pues le daban como la rodeadita, ¿verdad? Porque ya no había mucho que comerciar con Merv. Entonces, el que fue un tiempo el gobernador de Jorazán, fundó, tenía como una especie de hacienda, háganme cuenta, un palacio, y ahí se fundó una ciudad que se llama Mashhad. Esa ciudad de Mashhad, como les digo, originalmente pues no era una ciudad, era como una casa de campo, por así decirlo, ¿no? Como una casa donde te vas de vacaciones. Entonces, esa ciudad generó importancia porque iba pasando por Jorazán un imán, pues un santo musulmán, chiita, por cierto, chiita. Entonces, el gobernador le ofrece que se quede ahí en su palacio de la ciudad, ¿no? De Mashhad. Ay, quédate, no, estás en tu casa, la señora, el imán, que era un santo, o sea, según esto ya desde que iba ya era santo, cabrón. Entonces, pero pues iba con los musulmanes, y pues algunos de estos califas como que dijeron, oye, este güey no será espía, o no será otra cosa, pues lo envenenan. Y entonces ya la ciudad de Mashhad ya ese lugar de Mashhad se convirtió en un lugar de visita de los musulmanes chií o chiitas, y pues se hizo una gran ciudad. Y donde hay peregrinaciones. Es la ciudad más sagrada de Irán, porque Irán, acuérdense que es chiita. Ajá. Entonces es la ciudad más sagrada. Ahí van peregrinaciones a pedirle al santo que pues les ayude a matar a algunos franceses o ingleses o no sé, o sea, pues ya ven, pues, cualquier tipo de infiel, o sea, algún tipo de milagro, algún tipo de experimento, pues donde pueda haber muerte, ¿verdad? Padrísimo. Entonces,
había otra ciudad ahí cercana que se llamaba Nizapur. Y esas dos ciudades tienen y Nizapur era cosa preciosa, enorme, inclusive en el palacio principal de donde vivía el califa, Ajá. tenía planchas de acero. Perdón, planchas de acero, pues sí. Planchas de oro y de plata. O sea, era verdaderamente una ciudad bellísima, ¿no? Wow. Y entonces, ahí hubo dos personajes, pues estamos hablando ya pues ya era Mesopotamia, ya en esa zona. Pero antes de llegar a Mesopotamia, pasaban por la caravana, o mejor dicho, la expedición o el grupo de turistas, como quieran llamarle, de la ruta de la seda, pasaban por el monte, la cadena de Elbrus. La cadena de Elbrus está a 5,000 metros de altura, entonces está pegada al mar Caspio. Y como tiene 5,000 metros de altura, no permite que la humedad pase hacia el otro lado, y hacia el otro lado está Teherán. Entonces en Teherán, Irán, tiene un fenómeno curiosísimo meteorológico. En el norte puede estar nevando y en el sur está el clima bien a toda madre. O sea, hay 10 grados de diferencia entre el norte y el sur de Irán, de Teherán nada más. En la misma ciudad. En la misma ciudad. En la misma ciudad, o sea, verdaderamente loco, cabrón. Sí, a veces me sorprende que aquí esté lloviendo en una parte y en otra no. No, ya sí de veras, ¿no? No se maman. Los pobres cuates del norte. Vente a la casa, va a ver. Vamos a pistear un rato. Los musulmanes no pistean. Vamos a tomarnos un té. Yo de allá, pues sí, déjame, llevo mi abrigote, porque pues... me los imagino en el carro, así, traen su chamarrota, pero atrás traen unos shorts y unas chanclas. No, es que ahorita vamos a llegar al sur. Sí, vamos a llegar con primos que viven en el sur y pues tú sabes que allí va a estar calorísimo. Ahí va a ser calor. Ese nomás pero sí, por eso, cura. ahora ahí mismo, pues en la parte norte de Irán, pues es donde seguía la caravana que llegaba hasta Mesopotamia, y en Mesopotamia, después de pasar los montes Sagros. ¿Se acuerdan que hablamos una vez de la cadena de los montes Sagros? En los montes Sagros, cuando hablamos de los sumerios, hablamos de los montes Sagros, que están cerca también de Irán, pero en los montes Sagros se llegaba la caravana de la alegría, de la ruta de la seda, llegaba a una ciudad que se llamaba Ecbatana. Ecbatana fue capital de los medos, inclusive a la fecha es una ciudad que le dicen la ciudad de los viejos medos, porque es una ciudad que ya no tiene ni promoción turística mucho ni nada. Y pues una ciudad ya más bien de personas viejas, porque los jóvenes pues se van a otras ciudades donde puedan lograr desarrollarse como profesionistas o como empresarios, vamos. Pues sí, exacto. Pero Ecbatana existe desde los sumerios. Inclusive les digo, fue la capital de los persas un tiempo. O sea, primero fue de los medos y luego de los persas. Pero ya después pues, los persas empezaron a crecer bárbaro, a generar un imperio muy grande que pues ya la ciudad le empezó a quedar chica, ¿no? Entonces pues, ya Ecbatana se quedó como una gran ciudad, más no como una de las ciudades principales. Entonces estas ciudades de Mashhad y Nizapur, en una de ellas, en Nizapur, nació el gran poeta, filósofo y clérigo, Omar Khayyam. Yo creo que se han escuchado, no sé si han escuchado de Omar Khayyam. Omar Khayyam era de todo, era filósofo, era astrónomo, era doctor, era imán, era un creador de leyes. Entonces Omar Khayyam, que estaba en Bagdad, porque ya entramos en la parte de Mesopotamia. En Nizapur. Él nació en Nizapur,
pero en Bagdad, que era parte de lo que es Mesopotamia, que es ahorita Irak, la capital de Irak, y que Irak pues, antes era Mesopotamia, Ujú. y donde está el río Tigris y el Éufrates, allí en esa ciudad, pues en Nizapur nace Omar Khayyam, pero había otra ciudad, Mashhad, no sé si les dije Mashhad, no, era otra ciudad, así Mashhad y Nizapur. Allí en Nizapur nació también un tipo que se llamaba Ferdusi. Fue como en el siglo XI. El Ferdusi tiene la importancia siguiente. Era chiita, pues estamos hablando de que todavía están en la zona cercana a Irán, Ujú. o Persia en ese tiempo. Entonces, Ferdusi es como el Cervantes persa, o el Cervantes musulmán, Ah, órale. o vamos, hablando como si fueran como los ingleses, ¿verdad? Como el Shakespeare, iraní o persa, porque Ferdusi recuperó el idioma persa. O sea, a raíz de que los musulmanes estaban arrasando o conquistando toda la zona de Oriente Medio y hasta Egipto y hasta el norte de África, bueno, y hasta la península ibérica, entonces el idioma persa se estaba perdiendo, porque ya todo se hablaba en árabe. Y él fue el que conservó, el que hizo que se recuperara el idioma persa como idioma principal, porque dice, aparte de todo, nosotros somos chiitas, Sí. no somos sunitas. Y esa es su importancia. Y él nació en esta ciudad de Mashhad. Y Nippur, como les digo, Omar Khayyam. Entonces, ya aquí sí ya... aparte llegamos, estábamos hablando que íbamos pasando por los Montes Sagros, pero en los Montes Sagros... Una duda antes de eso, ¿el idioma persa ya todavía existe o sí se volvió a perder? Sí, no. ¿Sí? Todavía existe. De hecho, se le llama el Farsi. Ah, es el farsi. Es el Farsi. Ujú. Ya. Porque era un idioma... Que es en la India, ¿no? Idiomas. No. ¿No? Es en Irán. Es en Irán. Yo lo relaciono con la India. No. El Farsi es iraní. Es el que más se habla en Irán. Que es un Chingales. derivado del persa. Híjole, No, se hubieran en la enojado India, conmigo. hablan bangladesí, hindú, bengalí, hindi, o sea, son otros. Y el farsi es persa. Órale, ok. Entonces, en los Montes Sagros estaba una caverna donde vivía el anciano de la caverna, que se llamaba Alamud. Alamud era el líder de la secta de los Assassin, Hola. que de ahí viene asesino, Ajá. porque parte de su ritual, porque pues, Era saben que asesinar gente. era asesinar, o sea, raza, que pues legítimo, porque era parte de la religión, ¿no? Entonces, Claro. y eran temibles, porque sabían que pues con esos tipos no te ibas a arreglar, ¿no? Sino que pues, iban por ti, te iban a matar. Y lo peor es que no sabías si alguien de tus vecinos era parte de la pinche secta. Pero este viejito ahí vivía en los Montes Sagros, que como les dije, ahí inclusive empezó parte de la cultura sumeria. Continuando, llegando a Bagdad, la tierra de las 1001 noches, la tierra de Sherezada, Ajá, de Sinbad ándale. el Marino. Fue un periodo de gran esplendor en Bagdad, pero grande. Que esos cuentos me gustaban mucho de chiquita. ¿eh? Sí, están padres. Están muy Sí, buenos. sí. El de Sherezada, sobre todo, está muy padre, la Sí, verdad. bueno, Sherezada es la que está contando los cuentos. Ahí te va el de Sinbad el Marino. ¿Y cómo se llama el Las 1001 de...? noches. Es en donde ella... Donde Donde una ella cuenta... manifestaba, así es. Porque el objetivo era irle contando a un sultán
para poder vivir. Para poder vivir, porque si no se la iba a ejecutar el cabrón, ¿no? Pero Sí. ejecutar de veras, o sea, Sí, o le iba a sea, matar, cabrón. fuera off with your head, no Exactamente, cabeza exactamente. en tu cuerpo. ¿Dónde tienes la cabeza, Cherezada? Pues todavía aquí, sobre los hombros, cabrón, porque... Oye, pero sí tienes otro cuento para contarle. Sí, no, mira, si vieras que con esta amenaza la imaginación se me ha desarrollado chingón. Exacto. Entonces, ¿pero qué creen? Que en el siglo XIII, en el siglo XIII, llegan muchachos desmadrosos. ¿Quiénes creen que eran? ¿No son los unos otra vez? No, los unos, pues, por allá andaban, allá acuérdense que andaban en Europa. Los mongoles, cabrón, otra vez. Ay, eso sí iba a decir. Ay, chinga madre, los confundí. Los Puta confundiste. madre. Son parientes. Traigo son muy parientes, son insertada a Mulan aquí. parientes. Sí, y cosa que ya les habíamos dicho, Sí, ¿no? sí, Que sí. no es seguro. O sea, imagínense recorrer 8,000 kilómetros para ir a hacerle un desmadre a los chinos, ¿no? Pues no. Sí, Estos estaban en los Cárpatos. Ya, sí. Ay, no. Entonces, nomás que como el término contra el que peleaban, que es Xingnu, decían, no se referirá a los hunos, y de ahí se deriva, pero no, ya actualmente que está genial porque últimamente las nuevas técnicas y avances en antropología y arqueología están formidables, como ya lo sabemos cuando les hablamos sobre los orígenes del pueblo europeo de veras, cabrón. Sí. Los de veras. Y también eso de los indoeuropeos. Es un término, pero nunca existió un pueblo que se llamaba indoeuropeo. Eran los Yamnaya. Sí, Muy pásense a verlo y mándenle ese video a Donald Trump. Ándele. Se lo mandan. No les prometemos que lo vaya a leer, ¿eh? Porque que el español como que se le traba un poquitín. Ajá. Pero hay que hacer la labor, O sea, puede ser que algo... No, de a partir de ahí va a cambiar su percepción Yo pienso y que sí, va a yo dejar pienso de que ser sí. racista. Ay, Yo pienso que sí, ¿eh? uf. Pero la esperanza muere a la última, ¿eh? Exacto. Bueno, pues resulta que Bagdad era como tipo Alejandría. Tenía unas bibliotecas, o sea, pero por parte de los... ya ven que hubo un tiempo que los árabes tuvieron una gran cultura, por ejemplo, el álgebra viene de Sí. Al-Gabr, que es, y luego algoritmi, al-Mukabala, Al-Gabr, son términos de Al-Khwarizmi, ¿no? Era el... Al-Khwarizmi, Ujú. donde creció la cultura árabe en conocimiento, pero claro, luego llegan los fanáticos y dicen, el Corán tiene toda la verdad y la realidad, así que todo lo demás a quemarlo y la chingada. Pero Bagdad alcanzó a conservar, a tener una super biblioteca y mucha, donde había muchas representaciones culturales como eran esculturas, pinturas, libros, pergaminos. Olvídense, era precioso pero la destruyeron los mongoles porque pues, ¿para qué servía eso, verdad? Son un chingo de papeles escritos, ¿verdad? Y se dice que quizás sea un poco exagerado, pero no, que fueron tantos libros y pergaminos depositados en el río que se ennegreció por la tinta. La tinta, ajá. Entonces, sí es factible, Sí, pero totalmente. pues antes había pasado el color rojo de la sangre y luego después el negro, entonces dijeron, estarán en huelga los mongoles. Pero no, pues, le van al Atlas. Estaban haciendo un desmadre. Entonces, pues ya al pasar por Bagdad, llegabas hacia otra ciudad. Esta es la de los montes Elbrus, Alamud, Ecbatana, luego, sí, casi andamos llegando, los montes Zagros, sí, exactamente aquí viene,
los manuscritos que se arrojaron a las aguas. Bueno, pues siguiendo la ruta, que ya, o sea, llegaron a la ciudad de Palmira. La ciudad de Palmira era como se puede decir, como un destino, así, pues que no podías eludir, porque, y aparte ya la misma Palmira como que se había convertido, como cuando ya ven, alguna ciudad de repente adquiere cierta notoriedad por un fenómeno geológico, o unas esculturas, o unos hallazgos arqueológicos, y que después pues, le ponen su manita de gato en la ciudad, ¿no? Acá lo que hicieron es que pusieron una arcada que continuaba la ruta de la seda. Pero en Palmira, tenías que tomar una bifurcación. No una bifurcación, porque no puedes tomar la bifurcación. O sea, tenías que tomar una de las rutas de la bifurcación. Ajá. Si te ibas hacia Alepo, que es una de las ciudades más importantes de Siria, te ibas hacia el norte, agarrabas Alepo y luego llegabas a un puerto que en su tiempo fue muy, que actualmente no pinta gran cosa, que es ¿cómo se llamaban los generales de Alejandro Magno? El Ptolomeo. Sí, ese fue el de Egipto. Sí. Bueno, hay un río que se llama el Orontes. O sea, si vas hacia Alepo, sigues al Orontes. Ok. Y luego llegas como a ese puerto, o sea, donde el río Orontes llega hacia el mar, llega a esta ciudad que es la de Antíoco, uno de los generales de Alejandro Magno. Que si recuerdan, Antioquía era la capital de Siria en ese tiempo. Y se acuerdan cuando hablamos de la batalla de Teutoburgo, que Varo, quien era el gobernador que lo habían hecho gobernador de ahí del supuesto pueblo germano, que nunca llegó a ser nomás era colonia. Gente ahí sometida. Pero él sí fue gobernador en Antioquía. Que se acuerdan que hablamos de que llegando a Siria, llegó a un pueblo rico. Él llegó pobre a Siria y se fue siendo rico y dejando pobre a Siria. ¿Sí se acuerdan? Sí, es cierto. Pues Antioquía era la capital en ese momento. ¿No hay otra ciudad aquí en América que se llama así? Antioquía. Bueno, hay una ciudad pegada a San Francisco que se llama Antioquia, de Antioquía. Pero también... Me suena como en Colombia o algo así. No, en Colombia, así es. Sí. Creo que sí, en Colombia hay. Y si no, nos corrigen, pero y si no, después les decimos, ¿saben qué? Sí es cierto, sí. Porque sí es cierto, aquí en Hispanoamérica, que no es en México, hay una ciudad que se llama Antioquía. Sí, según yo sí es Colombia, pero... Pero en Estados Unidos también hay una ciudad... Antioquia, sí me acuerdo. Que se llama Antioquía, que está pegada a San Francisco. Que ahí vivía una tía, ¿no? Era la tía de nuestra prima, de Susi, esta Anita. Ella no es nuestra tía, pero por cierto... Tía política. Tía política y gentilísimos, gente... sí, me acuerdo de ella con mucho cariño. Sí, su casa... Nosotros ya habíamos estábamos hablando que cuál hotel, y ¿cómo que se va a ir a un hotel? Este va a ser su cuarto, aquí está la cocina, aquí. No me vayan a despreciar, ustedes se quedan aquí porque no, me voy a sentir muy mal que se vayan a un hotel. No, ¿cómo? Es capaz, y ella pues no era nuestra... No es nuestra pariente. Nuestra pariente directa, ¿no? O sea, es tía de unos primos hermanos de nosotros, pero bueno, muy agradecidos contigo, Anita, si alguien... Ana Álvarez, su marido se apellida Reynoso. Si alguien ve este capítulo y la conoce y la ve, le dice que la mandamos saludar, por favor. Sí, por favor. Entonces, de ahí continuabas
o sea, como tomabas hacia Alepo, tomabas hacia el norte. Entonces ya tomabas la península, la península donde era el Imperio Otomano, y pasabas esa península y llegabas y pasabas el Bósforo y llegabas entonces a tu destino, que era Constantinopla. Ay, güey. Ok. Constantinopla hasta 1453, que fue cuando la conquistaron los turcos, bueno, los otomanos, y la convirtieron en su capital, que ahorita se llama Estambul. Ajá, exacto. Entonces, pero si ibas hacia el sur, te ibas a Damasco. Y en Damasco, bueno, debo decirles una cosa. En Alepo era muy famoso y compraban mucho, vendían jabón, unos jabonzotes así como de barra, porque no era muy común tener jabón antes, o sea, jabón era algo raro. Eso sí. Entonces, esos jabonzotes que parecían como unos ladrillotes, los vendían en Alepo. Entonces, pues si vas allá, dentro de 2 años que llegues, te traes unos jabones. Mientras tanto, pues nos va a apestar el sobaco bien feo. Ni modo. Apúrale, porque entre más te tardes más apesto. Exactamente. Ya tengo poquitos jabones. Tú verás, ¿eh? Y ya ves que yo sudo como burro. Que según al parecer en Corea del Sur, bueno, pues sí, en Corea, el jabonzote de aquí de México es súper... Tiene un exitazo y es brutal. Carísimo. Y es de carísimo. París. Es carísimo. Y aquí es un jabón en México que, por cierto, lo hace una empresa en Ciudad de México, que el señor es originario de aquí de Tepa. Un señor de apellido Franco que falleció hace, no sé, 30 años. Pero es originario de aquí. Y luego el jabón Corona, el de polvo, es de aquí de Tepa. ¿También? Es el mismo. Sí, es Corona, sí me acuerdo. Y es una empresa familiar, ¿no? Es empresa familiar. Sí. Y ese jabonzote, pues aquí se utiliza como una especie de jabón, digamos, para lavar a mano. Sí. O para lavar a mano y para lavar algunas cosas. Que tu trapo de la cocina. Exactamente, o sea, que no son cosas finas, porque, espérate, es para el trapo de la cocina y para el trapeador o X. Ándale, sí. Y allá en Corea del Sur tiene un exitazo brutal y se vende como si fuera un perfume de... O sea, sí, es caro. Como si fuera un jabón con mucha esencia, como si fuera un jabón Dove, por ejemplo, o algo por el estilo. No, es más, ya ni el Dove huele bonito. No, ya ni el Dove. Ya hay otros que... Pero sí es así como un artefacto un poco de lujo y de estatus. Y acá lo vemos como el jabón corrientón que compras. Sí, nosotros lo vemos acá como... O sea, pero... te dicen algunas personas, tráete 3 barras de jabón del corriente. Y ya sabes que es jabonzote. El jabonzote, sí. Pero, o sea, ya lo hemos empezado a apreciar más de nuevo, creo, porque luego empezaron a sacar otros que un rato nos así marearon el ojo de, pero nos empezamos a dar cuenta que puro químico, pura cosa chafona, y el jabonzote es el que te deja las cosas bien y oliendo rico y es muy natural. Es un jabón prácticamente jabón natural. Entonces, por favor, jabonzote, deposítenos por esta publicidad. Sí, porque si no, al contrario, voy a cortar esto. Que en Alepo no lo querían, y regalado el cabrón. Preferían dejar de bañarse. Y usar sus ladrillotes feos que tenían de jabón. No se crean. Bueno, entonces, por Damasco te ibas hacia el Mar Rojo y por el desierto del Sinaí hasta llegar a Alejandría. Alejandría era la otra ciudad tipo Estambul, donde ahí se vendía lo que quisieras vender. Pero todo este periplo de la ruta de la seda son 6,300 kilómetros. Pero no significa que todos lo recorrían, no. Había algunos que llegaban a una ciudad y compraban, por ejemplo, el jade, que llegaron a las puertas de donde iniciaba la muralla china, compraban su jade y se devolvían. O otros al revés, compraban jade y lo iban a vender más hacia China, porque China era un gran consumidor de jade. Igual que aquí en Mesoamérica. Sí, también mucho jade. Los mayas y los olmecas, el jade apreciadísimo y hay mucho. Sí. Bueno, pues estos eran la ruta. Sin embargo,
Esas eran las rutas como principal, pero sin embargo había una ruta que se llamaba la ruta del ámbar, que venía desde Europa, ¿cómo se llama esto? Desde el Báltico. Y llegaban a Constantinopla y ahí se vendía, y en Constantinopla pues, se vendía para otros lados. Y luego había unos que venían más del norte, más del sur, que iban, por ejemplo, de Egipto y comprabas incienso, inclusive mirra. De ahí que, por ejemplo, en la Biblia, ya ven que eso era lo que traían los 3 reyes magos. Sí. Oro, incienso y mirra. Que no habla ahí que fueran reyes ni que fueran magos. Tenemos un capítulo sobre ello, sobre los reyes magos. ¿Sí? ¿Cuál? Pues los reyes magos, donde inclusive les dijimos, miren, nunca decía ahí su nombre. Pero en un templo, en Italia, en una capilla, en el siglo VII de nuestra era, los pusieron y les pusieron color y les pusieron su nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿No te acuerdas? Hicimos ¿Cómo se llamaba el episodio? Los 3 Reyes Magos. No. Pues habló totalmente sobre los Reyes Magos. O ha de haber sido sobre Santa Claus más bien, ¿no? Sí, sobre la Navidad más bien. No, fue sobre la Navidad, ¿no? Sí, tenemos unos del verdadero origen de la El Navidad. verdadero origen de la Navidad. No, sí, cierto. Creo que ahí viene. Sí, ya me acordé porque les hicimos el comentario que aquí en México, en la Ciudad de México, los que la rifan son los 3 Reyes Magos. Sí. Aquí en la zona de los Altos, y tal vez en todo Jalisco, no estoy seguro, es el Niño Dios. En la Barca son los Reyes Magos. En la Barca, y hay un pueblo que se llama, ¿sabe qué? De los Reyes, San Gaspar de los Reyes. Es un pueblo, y ahí la mera fiesta es el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Y en Estados Unidos, pues de Santa Claus, les platicamos también el origen. Y les platicamos el origen del Yggdrasil, el árbol. Sí, de por qué se ponen árboles de Navidad. Árboles de Navidad, exactamente. El Yule, todo eso. Exactamente. Estamos con los escandinavos, desde ahí empezó el jale, ¿no? Exacto, sí, de ahí viene. Bueno, que en realidad empezó un poco antes, cuando se cambió la fiesta del nacimiento de Jesucristo a diciembre, porque los romanos dijeron, cuando ya estaba Constantino, dijo, no, que sea en diciembre, que es la época de la fiesta romana del Sol Invictus. Y entonces, pues es una fiesta pagana, era una fiesta pagana muy, muy popular. Exacto. Que en esa fecha haya nacido Jesucristo. Sí, porque se les empezaron a querer cancelar su otra fiesta y la gente se enojó, ¿no? Y luego, como ha sucedido en varias culturas. No, espérate, es el mismo Dios, es el mismo. Sí, nosotros le decíamos así, pero en realidad se llama acá. Sí, de hecho ahorita que vamos a entrar como en fechas ya de que empiezan a decorar sus casas y eso les recomiendo, si no han visto ese episodio, que se den una revisitada, pues para un poquito, la verdad sí está muy interesante darnos cuenta por qué se celebra la Navidad así. Porque hay árboles, y porque es una esferas, mezcla de todo. ¿Por qué se daban juguetes? ¿Por qué se ponían cartas? Bueno, y darnos cuenta que muchos, la verdad, o sea, con todo respeto, pero muchos llegan ahorita a decir, se nos está olvidando que lo que estamos festejando en estas fechas es el nacimiento de Jesús. Pues lo siento, pero no. La verdad es que así, no. ¿Verdad? Que los cristianos lo incorporaron. Es diferente. Nomás para que coincidiera y para robar la fiesta. Entiendo más bien que, como decir, en vez de andar de fiesteros, acuérdense que es la época que nació Jesucristo, esa época de... Yo lo tomo más que fiesteros, el de enfocarnos en lo material, regalar cosas y recibir cosas esas fechas. Y el día que no es eso. Es día familiar por excelencia, por antonomasia. El día familiar por antonomasia es en la Navidad. Sí. Entonces, qué chingón. Sí, no, qué claro, bueno que existe. No lo estoy diciendo desde un lugar de, la Navidad no sirve para nada, ni así. No. A mí me vale madre porque seas un pretexto para estar con la familia y pasarla bien y así.
c'est moi. Ujú. O sea, no me importa por qué sea, me encanta que nos reunamos, nos la pasamos muy bien. Y es el día que realmente tienes la certeza que te vas a juntar Sí. con los parientes. Si por alguna razón hubo un evento familiar y no pudieron asistir algunos, en la Navidad ahí caemos, ahí llegamos a caer. Es como un hoyo negro, ¿no? Sí, ya mis primos que poco veo porque pues tienen sus ocupaciones y todo eso, Sí. es el día que sé que los voy a ver. Exactamente. Pues yo, sí, igual, mis sobrinos, pues, o sea, mis hermanas. A veces que duro 15 días sin verlas. Pero bueno, Pero un beso a mis hermanas. sí, saludos Y a mis besos tías y a mis primitos y a mis mis primitos. primos, digo, a mis sobrinos y a mis sobrinas. Y también a mis sobrinos, yo que ya también ya tengo sobrinos. Ya tengo sobrinos nietos. Sobrinos y Saludos. sobrinas. Así es. Muy bien. Cada uno con su personalidad muy marcada y muy, bien muy lindos. curioso, Los quiero mucho a todos. Es curioso, pero con una... Bueno, ahorita todo el mundo decimos de nuestros nietos o de nuestros sobrinos nietos o... vieras qué tremendo. Vieras qué listo. Vieras qué cosas... Vieras lo que dijo el otro día. Pues sí, o Sí, sea, todos ya los vemos así. todos lo vemos así y qué bueno, o sea, preferible a verlo con amargura y decir, todos los niños son iguales, todos Sí, se no. comportan así. Bueno, disfruta ese momento, ¿no? En el que según ellos te hacen la travesura o te hacen la broma o te dicen algunas borucas ahí que no, ininteligibles hasta que aparece la mamá y dice que si te vas a terminar tu sopa. Órale, tú no entiendes ni madre, cabrón. Pero bueno, es algo padrísimo. Muy bien, entonces, con esto terminamos el tema en el cual manifestamos que lo que era el comercio, lo que logró los fenicios, fundaron un poderosísimo reino que era, porque ellos andaban, su poder residía en lo que comerciaban. Entonces hicieron unas naves poderosas que eran los trirremes, que después los hicieron los griegos, y luego las hicieron los romanos, y luego hicieron un imperio, que era la ciudad de Cartago, que era poderosísima, estuvo a punto de aniquilar a los romanos. De hecho, yo le atribuyo a que los romanos tuvieron que esmerarse en muchos factores, desde político, de guerra, de métodos de asalto, armas, a que tenían esa poderosa competencia de los cartagineses. Tuvieron que lograr cambiar, o sea, como Pues, decían, como dicen, ¿no? Que la gacela se despierta cada día sabiendo que tiene que correr más veloz que el día anterior. Y el león se despierta sabiendo que tiene que correr con mayor velocidad si quiere cazar la gacela. sí, exacto. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Y el comercio y la guerra fueron los factores del progreso humano, definitivamente. Totalmente. Porque estamos hablando, cuando hablamos de los Yamnaya, les hablamos que desde la época del Neolítico había intercambios de comercio. Entonces, había que trasladarse a algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, terminándolo de este tema, había la ruta de las pieles, donde se trasladaban pieles de oso, pieles de marta, pieles de castor, o sea, ese era el mero comercio, el comercio de pieles que venía de la estepa. O sea, nadie se metía en la estepa, pero los esteparios, algunos que sí comerciaban, pero sí se metían a la ruta de la seda, porque sabían que ahí iban a vender sus pieles, que nadie se iba a querer meterle a toparles, ¿no? Pero ellos sí podían ir a vender, y vendían y a buen precio. De hecho, en un libro que tenemos aquí, que ya se les he mostrado, de un tipo que se llama Cyril Aydon, hay una parte donde dice que en el siglo XI, en una zona del sur de Siberia, se encontraron como una especie de, ¿cómo podemos decir? Pues sí, una zona donde había una cantidad enorme de martas y de estos como, ¿cómo se llaman estos animalitos? Como mangostas. Ajá. Pero una cantidad así formidable. Entonces dijeron, ¡ay, cabrón! Y los cazaron.
Entonces llegaron a Europa, pero cargadísimos de pieles, cabrón. Pero lo que no sabían es que en esas pieles había las pulgas, que eran las que transmitían la peste bubónica. Uy. Porque se habla de que se vino o del norte de Siberia o de China. Y casi siempre, como los chinos, pues últimamente son los que más nos convienen de sus virus, pues dicen, no, pues fueron los chinos, lógico. Hasta que este estudio revela esto, ¿verdad? Que, cabrón, coincide la llegada de cantidad inmensa de pieles con la peste bubónica. Claro, no, es que esos pinches animales que te chupan la sangre son los que te andan, pues, transmitiendo todas esas chingaderas. Sí, la pulga y las ratas se contagiaron de las pulgas, pero las ratas eran animales residentes. Ajá. Pero las pulgas eran residentes con las ratas. Las ratas, o sea, no era la mordida de la rata en sí, sino que pues la pulga que la traía. El piojo que lo transmitía, ¿no? Exacto. Muy bien, pues este es el segundo capítulo de La Ruta de la Seda y segundo capítulo y final. Sí. Que hay mucho más que platicar, hay muchísimo. Hay un tema completísimo que se puede hablar sobre todos los productos que se comerciaban. Sí, pues se puede hacer uno completo. De hecho, yo vi un video de Eva Tobalina sobre eso y pues sí aprendí muchísimo de muchos de los productos. Dije, wow, que esa Eva Tobalina, mis respetos, es en una de las que me basé, gran parte de la información es con ella. Una gran historiadora. De hecho, tiene un libro sobre la Ruta de la Seda, pero se le llama no recuerdo, pero lo presentó el libro en un programa que se llama Trozos de la Historia. Ok. Y el presentador, pues la presentó a Eva Tobalina, dije, ¡ay, mi ídolo! Y su libro, un libro así. Hombre, en una sentada al baño lo leen, sí, vas a ver, si lo usamos de papel higiénico. No manches, no. No se crea, no dijo eso, pero sí es un libro, no, porque la mujer sabe, y sabe, no está como yo que me atoro y lo, a ver, déjeme ver, y no, ya, fluidísima, con una cantidad brutal de información que dices, chale. Bueno, pero pues también si escribió un libro de eso, pues trae. No, y es historiadora. Y ella en la entrevista dice que desde niña le gustaba meterse a la historia, que ella, todas las demás materias le valían madre. Oye, que matemáticas, está bien. Tienes que aprenderte la tabla del 8. No, estoy leyendo un libro ahorita sobre tal cosa. Así es. Ya lo traía súper arraigado. Qué chido. Poca gente tiene tanta claridad desde estando chiquito. ¿Qué es lo que va? ¿A qué se va a dedicar? Exactamente. Pues yo les voy a presumir que yo desde muy chico, yo decía que iba a ser ingeniero. Pero yo no tenía clara la idea de la ingeniería. Ajá. Para mí el ingeniero era todo, el que hacía algo de mecánica, el que hacía construcciones. O sea, no me quedaba claro que había porque sí hay. Ajá. Exactamente. Entonces, yo inclusive estuve un par de semestres en la Universidad Panamericana en Ingeniería Industrial. Pero vi que no era lo mío. No era la rama que Pero yo desde chico, inclusive me preguntaban, porque estaba muy chico y era bien parlanchín, y me decían, ¿qué vas a hacer tú de grande, Fernando? Yo voy a ser ingeniero. El otro día mi amiga me estaba haciendo las uñas y me dice que su hijo quiere ser ingeniero civil. Justamente, porque... que si quieres yo platico con él para persuadirlo de que no... Yo todavía no llegué a esa parte, Nomás le dije... No, me dijo, no, está horrible esa Le dije, carrera, oye, pero si es bueno para las matemáticas. Dice, sí es muy bueno para las matemáticas, le gustan mucho. Y él es el que me dice que son los que se encargan de pues calcular puentes. O sea, le dije, bueno, entonces sí lo trae más o menos claro, pues sí sabe. Tiene clarísimo que es el tema. Sí, ya no llega la parte donde le dije, dile que no lo haga. Si no se la quiere vivir estresado. Sí, no, exacto. Pero bueno, hay que ahorita tiene mucho rato para arrepentirse. Pero bueno, pues. Muchísimas gracias. Gracias. Y esperemos que sí les haya gustado. Los libros, pues estos ya les había dicho, el Aleph de Jorge Luis Borges, El arte de la guerra de Sun Tzu,
Este que habla sobre la gran tumba imperial, se lo sigo recomendando, es que está tan lleno de información y está tan entretenido. Bueno, yo me lo quebré 2 veces y con ganas de otra vez, pero... Y este es un dossier sobre Irán. Obviamente trae toda la información, ¿no? Geografía, política, economía, y tiene 17 compiladores. Cada compilador pues escribió su propio artículo acerca de alguno de los temas de Irán. Y este libro no es nuevo. Este libro ya tiene muchos años. De hecho, era cuando estaba Mahmoud Ahmadinejad, le estoy hablando 2012, 2013, por allá. ¿Sí se le considera libro o es una revista? No, perdón, es un dossier, o sea, es una revista llena de mucha información, o sea, sobre un tema en específico. Lleva mucha investigación detrás y todo. Es un dossier, o sea, es una revista con mucha información, pero de un tema en específico. En este caso es de Irán. Excelente. Entonces, no es un libro, es un dossier. Por eso tiene varios compiladores, no tiene un autor. Muy bien. Excelente, pues bueno, llegamos al final del episodio. Díganos si quieren uno donde hablemos de los productos que se comercializaban en la ruta de la seda. Yo creo que sí estaría bastante interesante. Si se ve interés, lo hacemos, con todo gusto. Ok. Pero después de otro que va a ser sobre... Bueno, no le voy a decir no vayas a decir. Sí, ya hay algunos que en puerta que ya tiene preparados... mi papá, entonces habrá que esperar a que pasen eso. Sí, exactamente. Muy bien, entonces vámonos a los saludos. El primer saludo es para Adrián Martínez, dice que nos escucha desde el trabajo y que nos saluda desde King City, California. Muchas gracias, Adrián, un saludo hasta California y un abrazo. Gracias, Adrián. El siguiente es para Tania Lorini. Dice que le gusta que divulgamos ciencia e historia como padre e hija y que nos saluda desde los Alpes suizos. ¡Oh! Chingón. Pero sí estás bien abrigada, ¿verdad? Sí, qué frillazo. Qué padre, qué envidia, muchas la verdad. Gracias. Sí, un saludo hasta allá. Yo el año pasado estuve, pero del otro lado, desde el lado de Austria. Y qué bonito, la neta. Te quedas sin palabras, la neta. Entonces, ojalá pueda ir algún día a ese lado de los Alpes suizos. No, o sea, me dio risa porque hace varios años, bueno, como en el 91, se escribió un par de señores que ya fallecieron aquí en Tepa, que eran personas muy inteligentes y muy cultos. Escribieron una obra de teatro cómica que se llamaba El Tenorio Mitotero. Ya ven que de Juan Tenorio, inclusive en México, cada año se hace una representación y es diferente, y es cómica. Entonces, esta era cómica, pero se llamaba El Tenorio Mitotero, pero hablaba de puros chismes de aquí, de la ciudad de Tepatitlán. Estaba simpaticísimo, ¿no? Y ahí hablaban algunas frases de algunos personajes, donde uno de ellos, que no puedo decir su nombre, porque pues, no lo puedo decir, dijo, oye, ¿qué te pareció Suiza? ¿Suiza? Quítale todos los paisajes y ¿qué queda? Ya sé, órale. Se sorprenden de cualquier cosa ustedes. No, bueno. Dios mío. Ay, God. Ahorita también de eso me acordé no sé por qué, pero me acordé de un amigo de mi esposo que cuando le platicó que iba a ir a Japón, iba a ir por algo que iba a estudiar. Entonces, César le dijo, no, pues que voy a ir a Japón y así. Dice, ¿y vas a ir a la muralla china? Está como un trabajador que tenía yo hace varios años, decía, ingeniero, ¿no ha ido a ver el circo chino de Moscú? Unos japonesitos re buenos para echar maromas. No mames. Circo chino de Moscú. Circo ruso de Pekín, donde había unos japonesitos re buenos para echar maromas. No, bueno. Pues sí, hay mucha inclusión. La diversidad, o sea, el tipo se estaba anticipando a su época, porque le estoy hablando de 1988, entonces él ya traía el futuro. Dijo, aquí va a haber inclusión. Ay, no. Y bueno, el último saludo es para Carlos Alberto Vigil. Dice que nos extraña cuando no publicamos video. Sí, lo vi ese y pues
También Híjoles. nosotros los extrañamos. Sí, aunque no se siente crean, muy raro. Cuando no grabamos esa semana, andamos muy raros, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Sí, o sea, sí nos sentimos raros, como que algo faltó, o sea, pues yo no estoy editando, ¿no? En esa semana y sí, así Sí, como que digo, y yo no estoy caray. repasando lo que voy a hablar sobre esto. Que por cierto, de mi libro ese de Los Intrépidos, que fue un libro que pues, no sé cuántas pinches veces lo leí, la verdad. Donde ya hablamos sobre el pues cuando fue el fracaso de Robert Scott ajá, para llegar al Polo Sur, Ujú. a la Antártida, y donde hablamos sobre Magallanes. Magallanes era más listo que muchos de ahorita, sabía que la Tierra era redonda, le dio la vuelta al mundo. Ay, no, Pero bueno, en fin. ay, no, de veras Hay gente que nace con esa astucia, Y luego, pero hay una parte, hay unos exploradores que se llamaban Burke y Wills, que ellos exploraron Australia. Y les quiero contar esa historia. Ah, órale, sí, suena Burke bien, y Wills. me late. Entonces ese sería el otro episodio. No. Sería como No dentro de digo 4. que ahorita, pues, pero sería otro episodio más de gente aventurera. Exactamente. Y luego Álvaro Núñez, cabeza de vaca, ya lo sabía. Ah, sí, También es esa historia que también no se me puede pasar. Que me encanta. Excelente. Muy bien, pues bueno. Gracias por llegar hasta acá. Los queremos mucho. Recuerden suscribirse, dejarnos comentarios con más de 3 palabras, dejar su like si les gustó. Y pues nada, los esperamos la siguiente semana. Y un emoji, muy bien. si hay un sol como saliendo o como entrando. O como, Según yo sí. como ocaso o al alba. Porque estamos hablando del oriente. Sí, ok. Hablamos del oriente. Un emoji creo que sí está, más no tengo la plena certeza. Sí, según yo son así que de los que como cuadrito. Sí. Uh-huh. Y pues se acaba de pasar hace unos pocos días las fiestas patrias, pero viva México, cabrones. Viva México. Bueno, ya pasó hace 5 rato. días. 5 días. Sí, pues, todo septiembre son fiestas patrias. Ah, yo pensé que así como el grito, dije, el grito eso ya fue hace rato. Pasaron 20 días, ya ves. Sí, cierto, no hablamos nada de eso, aparte porque estuvimos pues algo ausentes en septiembre, entonces Sí. pues sí, pero viva México y pues ojalá que nuestro país se reponga de todas las cosas feas que están sucediendo. Que fue un septiembre muy difícil, sí, no alcanzamos a hablar de eso, pero fue un septiembre muy difícil, sobre todo para la zona de la Ciudad de México y Iztapalapa. Oh, no mames. Horrible. Qué horror. Una chingadera tras otra. Pero, no tembló. De veras, porque en septiembre, mes del sacudimiento en México. Exacto. Pasó un septiembre sin temblores, pero con otras cosas medias truculentas. Pues inundaciones y otros tipos la explosión de la pipa. La explosión de... Socavones. Hubo tragedias que nuestros hermanos mexicanos, todos aquellos que la sufrieron de manera directa e indirecta, les mandamos nuestro abrazo solidario, esperando que se repongan pues emocionalmente, porque eso es lo difícil realmente. Sí, y algo que me deja, o sea, no me deja de sorprender cómo los mexicanos, pues sí, de verdad nos unimos mucho cuando hay desgracias así, o sea, después me tocó ya ver historias de gente que estuvo ayudando después de la explosión, como hasta los hospitales ya se les empezó a echar a perder la comida de tantas personas que llevaban comida a los hospitales. No, pues en Texas hubo una inundación terrible y se pasaron. Sí. Se pasaron bomberos y de Protección Civil de México. Y el alguacil, no era el alguacil, perdón, ¿cómo se llama? El alcalde de una ciudad dijo, a todos los que vinieron les vamos a dar su tarjeta verde, su green card. Y pues ellos les dio risa, dijeron, pues no venimos porque nos regalen algo, güey, es que porque nosotros lo hacemos porque aquí está un Paso, Texas, cabrón, o sea. Y sí, El Paso, Texas. Está El Paso, Texas. Entonces, fueron, hicieron su chamba y se regresaron. Sí. Pero porque ese es el modo mexicano.
Sí, y muy, pues muy solidarios, y la gente, pues, aunque no les haya afectado directamente, mucha gente que estaba muy angustiada por lo que pasó y eso. Entonces, pues, sí, seremos muchas cosas, pero sí somos muy, muy solidarios y muy unidos, y entonces, Pues como eso humanos, no se nos quita. somos defectuosos, como hispanos tenemos nuestros modos, Nuestras cosillas de que a veces nos dominan las entrañas. Dicen que, creo que ya les había platicado, es una película donde sale Richard Gere y Andy García. No me acuerdo. Bueno, en esa película Richard Gere es un policía corrupto y Charlie García sabe. Entonces lo anda persiguiendo, pero lo quiere agarrar con las manos en la masa. Y en una ocasión entra al ¿cómo se llama? A un ascensor, y ya está Richard Gere, y en cuanto entra, ¡pum!, lo agarra y le pone una madrina, y agarra unas tangas y se las pone en la boca, y eran de su esposa de Andy García, pero no le había hecho nada, o sea, güey nomás por... Y luego la había citado a ella, donde él pudiera ver desde fuera, para decirle, mira, ¿sabes qué? Me preocupa, no me acuerdo cómo se llamaba ahí, Sam, le voy a poner Sam, pero no estoy seguro. Tienes que ayudarlo, y yo estoy para ayudarles. Y él sabía que lo estaba viendo, y le agarra las manos a la esposa. Yo soy tu amigo, tú cuando quieras me llamas y estoy a tus órdenes. Y Andy García que se lo llevaba a la chingada. Y entonces, pero era porque lo estaba siguiendo. Entonces, ahí le puse una madriza en el ascensor, y le ponen las tangas de la esposa, y luego le dice Richard Gere, eres el típico latino, no sabes cuándo parar. Esa frase se me quedó muy grabada. Porque Chetos. Los hispanos tenemos esa fama de que nos deja, de que a veces nos vence las tripas, el corazón, las entrañas. Y dejamos de pensar de forma pragmática, con un razonamiento lógico, etc. No es obviamente, no es el común, ni tampoco es no definitivamente es la generalidad, cierto, pero es algo que inclusive los mismos italianos tienen. Pues sí, exacto. Pero fuera, o sea, de eso, como todo, pues sí, hay defectos y hay cualidades, pero sí, a mí me da mucho gusto, pues, sí, que no se nos quita, pues, ser solidario es algo padrísimo. Hacer algo por los demás es lo mejor que te puede pasar. El mismo Richard Gere tiene una frase que dice, cuando alguien te pide ayuda, siéntete honrado, porque es preferible ser el que ayuda y no el que la necesita. Esa también es de Richard Gere, que por cierto, pegadito con el Dalai Lama. Esa de él, o sea, como persona, pues no la dijo en una película. No. Muy bien, pues sí, es correcto. Ahora sí, de veras, pues bueno. Gracias, Hasta luego. No, ahora otro emoji, porque se quedaron otro rato los de acá, y entonces los que llegaron hasta acá van a poner una media luna. ¿Una media luna? Ok. Sí. Yo pensé que porque te acordaste de las medias de la esposa de Andy García. No, pues eran tangas. No, pero pues las medias también. Tuvieron que quedar primero las medias. Bueno, ahora sí. Ya los dejamos ir, ya sigan con su día. Ya pónganse a trabajar también, no manches. Ya no les quitamos nuestro valioso tiempo. Sí. Me pongan atención en su trabajo, lo que estén haciendo. Ya párenle. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.